Bien, bueno, ahí estamos grabando. Como siempre, bienvenidos una vez más. Vamos a arrancar con la clase. La del 14 del 11, porque el número ya no me lo acuerdo. Así que había quedado un ejercicio pendiente, un desafío, mejor dicho, que era implementar el método aprender. Acá Nico nos pasó la resolución de su método. Nico se fue un nivel un poquito más arriba. Él implementó directamente lo que se llama una array list, que en otro sentido podríamos decir que es el array de JavaScript. Vieron que tiene un método push. Bueno, el ArrayList tiene un método add, así que se parece bastante, que es el que usó en la línea 36 acá, Nico. Entonces, la idea era, si yo le pasaba un idioma, el cual él ya sabía hablar, tenía que decir que la persona ya habla ese idioma, ¿no? De lo contrario, lo tenía que agregar. La primera vez que lo llame, lo agrego, la segunda vez viene por este lado. ¿Ah? Acá lo inicialicé en el constructor, dice Nico. ¿Sí? En el constructor no lo veo, pero pasaste el código ahí por lo que veo, ¿no? Está bien. Se supone que ahí está, vos le pasaste un valor que es el idioma nativo, ¿no? Cuando una persona nace, suponíamos que tenía un idioma nativo, ¿no? Entonces, podríamos decir que otros idiomas arrancan en vacío, ¿sí? Salvo que vos quieras decir que tu array de otros idiomas incluye también al idioma nativo de la persona. Entonces, si tomás esa premisa, entonces no te va a hacer falta un idioma nativo. Nosotros lo habíamos separado en dos, ¿no? Tenía el idioma nativo que habla y otros idiomas. Entonces este supuestamente arrancaba vacío y este arranca con el idioma acá. Y después, aprender idioma, o sea, aprender sería verificar que esto a la primera siempre va a estar vacío, ¿no? ¿Está? Nico, acá. Supone que si vos lo inicializás en el constructor vacío, acá, tendría que estar vacío de una. Entonces, quizás esta condición es un doble check, que no estaría mal, pero en principio podrías obviarlo a esto, ¿no? Porque si no, este idioma es el idioma nativo. Vas a ver, bueno, podría quedar. Esto podríamos quitarlo si querés. No pasa nada igual. Después, acá esto está perfecto. Si lo contiene ya habla y si no. Bueno, eso sería usando ArrayList. Obviamente que se hace mucho más fácil con ArrayList que usar un array común. Pero bueno, a ver, vamos a volver un segundito por acá. Ahí está. La idea era entonces implementar un método. Yo lo voy a hacer acá como para poder public void aprender, ¿no? Y le íbamos a pasar un idioma, que era esto lo que teníamos pensado. Espera que me voy a pasar de perspectiva, me voy a la perspectiva de Java. Ahí está. Y habíamos dicho de utilizar el array primitivo, sería otros idiomas, así, ¿no? Entonces de esta manera le agregamos el atributo faltante y en el constructor lo que hacíamos es inicializarlo. Otros idiomas igual a new string vacío. Falta que sea un array. Ahí. Entonces acá arranca un vacío de manera tal que arranca con nada, pero no está en nulo, que eso es importante. No estar en nulo, no vamos a tener el tedioso null pointer exception, pero vamos a ver. Bien. Y después el método aprender, obviamente con el ArrayList es mucho más fácil, porque simplemente hago lo que hizo el compañero, que es preguntarle si existe. Y si no, lo que podría hacer es esto. Tendría que ver si existe en el array de otros idiomas. Y acá simplemente sería recorrer este array y ver si existe este idioma que está acá. Un algoritmo sencillo podría hacer esto, ¿no? Voy a poner acá boolean existe igual a true. Lo inicializo así. Y acá puedo arrancar con el clásico for, y coma, y sea menor a dis.otros idiomas y más, ¿no? Punto len, ¿no? ¿Y qué haría acá? Bueno, acá podría preguntar si quiero. Estoy saludando a los que van llegando. Acá tendría que preguntar si otros idiomas en la posición i es igual. ¿Y cuál? Acuérdense que estamos preguntando
por cadena de caracteres. Cuando preguntamos por cadena de caracteres no podemos comparar así. Esto para las cadenas no funciona. No hay que usar esto. Hay que usar el método equal de la cadena, ¿no? Entonces, si es así, existe es igual a true. O sea, acá en realidad, para arrancarlo en false. Existe es igual a true. Sería como la forma sencilla. Después preguntar si existe, hacer un break para cortar este ciclo for, se termina, y al final preguntar si existe. Quiere decir que este idioma ya lo aprendió anteriormente, ya lo conoce. Entonces se hizo, y como hiciste ahí vos, Nico, el nombre más comillitas, ya habla, o lo que quieras ponerle, más el idioma que viene por parámetro. Vamos a poner un to uppercase si quieren acá, para que lo pongan mayúscula, y listo. Obviamente esto es mucho mejorable, ¿no? ¿Cómo lo mejoraría? Bueno, esperen que acá faltaría la otra parte. Else, hizo, en realidad se hizo no. Vamos a decir que aprende idioma, el que aprende ese idioma que viene por parámetro. Upa, esperen que se me escapó. Voy a escribir de vuelta porque no me... punto nombre más aprendió o aprende más idioma. ¿Bien? Y tengo que agregarlo a la lista, ¿no? De idiomas que aprendió. Entonces, esto sería usando el puro, digamos, sin tener ningún tipo de librería, ningún elemento de la colección que ahora vamos a ver. ¿Qué tendría que hacer acá? Y yo tendría que redimensionar este array, ¿no? Que está vacío, lo tengo que redimensionar con un elemento. Entonces diría this. Otros idiomas va a ser igual a un nuevo array. ¿De qué tamaño? De tamaño this.otros idiomas más 1. ¿Vale? ¿No? Y no solo eso. Si es que ya tiene algún idioma cargado anteriormente, tengo que empezar a copiar los idiomas que existen en un nuevo array para no perderlos. Porque acuérdense que acá estoy haciendo, digamos, no estoy usando nada prearmado. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Si ya tiene, no sé, aprendido español y francés, lo tengo que copiar en el nuevo array y al final agregarle el último. Si no, lo voy a perder a los anteriores. O sea que podría decir esto, ¿no? Auxiliar es igual a esto. Entonces, en este auxiliar voy a redimensionar un array donde va a tener, por ejemplo, una o dos posiciones, dependiendo de lo que necesite. O uno en el principio. Y acá tengo que copiar lo que tiene el otro. Entonces ahí tendría que recorrer el array. Fíjense el quilombo que hay que hacer cuando uno no tiene librerías a mano, ¿no? Entonces, tengo que recorrer un idioma, la variable que quieran, int i igual 0, y coma, vamos de vuelta. Y ahora tengo que recorrer el tamaño de los idiomas que sabe hablar la persona en este momento. Si sabe 1, correré 1. Sabe 2, recorreré 2. Y tiene que ser menor a eso que está ahí, ¿no? Por eso digo, cuando uno habla de programar, son este tipo de cosas, ¿no? No solamente hacer algún que otro dibujito, porque esta es la posta, digamos. Escribir código así de esta manera, mejor, obviamente se puede mejorar muchísimo, pero esto sería el pensar en el problema y escribir el algoritmo que resuelve esto. Tengo el array, lo estoy recorriendo y lo tengo que ir copiando en este nuevo vector, en este nuevo array que está acá, ¿no? Entonces iría al auxiliar en la posición y ¿qué va a hacer? Igual a qué cosa. A ver, por si no se entiende, ¿no? Vamos a hacer un pequeño grafiquito. Vamos a quedarnos por acá. Acá, y nosotros tenemos. Estos son los idiomas que la persona habla. Pongamos que tiene español, inglés,
portugués. Pongamos que habla así, ¿no? Para hacerlo más fácil todavía, habla un solo idioma. O sea, este es el array de otros idiomas, es un array más pequeño, tiene solamente un valor. Ahí. Yo tengo que crear un nuevo array que contenga mínimamente 2. Porque tengo que agarrar y copiar este, meterlo donde estaba, y el nuevo idioma que aprenda, supongamos que va a aprender, no sé, inglés, tengo que agarrar y meterlo en la siguiente posición. Entonces, si el tamaño del array original es 1, voy a crear un nuevo array de 1 más 1. Entonces voy a crear un array de 2 posiciones. Donde la posición 0 de esta la voy a copiar en la posición 0 de este. Y el nuevo idioma que viene acá lo voy a poner en la posición última. La posición última que tengo es el tamaño del array, ¿no? Menos 1. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, entonces, en la posición 0 guardo lo que otros idiomas tienen en ¿qué posición? 0. Cuando termina de recorrer esto, al final del nuevo array, o sea el aux, agrego el idioma que, y eso sería aux en la posición aux.length menos 1 es igual al nuevo idioma. ¿Está? Bueno, este sería el algoritmo para aprender un idioma nuevo. Después lo voy a refactorizar un poquito. Voy a poner un breakpoint acá. Y lo que no sé si les enseñé a hacer debug paso a paso. Vamos a verlo hoy también. ¿Vimos cómo hacer un debug paso a paso? Sí, Pilar decía. No, ahora lo vemos. No, no lo vimos. Y ahí no nos faltaría también validar que el idioma este que le estamos pasando para aprender no sea el idioma nativo. Excelente, excelente. Eso lo podríamos hacer acá. Sí, idioma is.idioma.equals, el otro idioma que viene por parámetro. Si es así, podemos cortar acá y listo. O puedes hacerlo al revés. Si no es el mismo idioma, vas a englobar todo esto y solamente ahí vas a poder hacer la lógica esta. Cualquiera de las dos funciona. Bueno, les voy a enseñar a hacer debug, así que les voy a pedir que abran el Eclipse y activen acá arriba a la derecha, activen la perspectiva del bichito verde, este es el debug, háganle clic ahí arriba. Y les voy a pasar este bloque de código para que ustedes lo peguen en su clase también y así vamos probando todos juntos cómo se hace un debug. Créanme que es un arma totalmente necesario. Así como hacíamos debug en JavaScript, que se hicieron unos maestros del debug, ¿se acuerdan? Acá vamos a hacer lo mismo. Les paso el link, copien esto en su clase persona, su método entero. ¿Sí? Corrijan, pónganle la N acá que le puse mal. Prende. No se olviden de activar la perspectiva de debug. ¿Sí? Arriba a la derecha, le dan a Open Perspective, debug y le dan a Open. Van a ver que cambia un poco la apariencia. Aparece acá a la izquierda debug, proyecto y server. Córranlo un poquito. Y acá aparecen variable, breakpoint y expression. Ahora no hay nada, tiene que estar todo vacío. ¿Y qué van a hacer ustedes? Van a venir a la línea 26, que en mi caso es la línea 26, ustedes pueden tener diferencias, pero busquen esta línea y háganle doble clic en la parte acá, en la parte celestita. Que tiene que aparecer un puntito así, celestito. ¿Me avisan? Con que alguno me vaya avisando, así vamos avanzando. Vendrá, me dice que estamos bien. Bueno, ¿qué van a hacer ahora? Vamos a ir a la clase main idiomas. Y ya nos había quedado acá el ejemplo este. Por la duda, pero lo voy a ejecutar de vuelta para recordar cómo era que estaba armado nada más. Corríamos así.
Carlos no habla, no sabe decir hola en inglés. Y después decía hola, perfecto. Entonces, vamos a crear, perdón, a decirle a Eduardo que aprenda el mismo idioma que ya sabe hablar. Entonces, Eduardo nace con un idioma que es inglés, ¿no? Vamos a hacer el ejemplo que planteó Pilar. Vamos de atrás para adelante. Vamos a intentar que hable inglés de vuelta. Entonces lo que va a tener, lo que va a hacer el método es, cuando nos metemos, acuérdense que acá arriba ustedes pueden apretar F3 sobre el método y los va a llevar directamente a la lógica. ¿Ven? Entonces, vamos a guardar y vamos a ejecutarlo, pero en modo debug ahora. Botón derecho. Y vamos a elegir la que dice debug as Java application. Y ahí le hacemos un clic. Bien. Ven que se detuvo en la línea donde yo puse el puntito azul. Y ahora vamos a revisar un poquito esta perspectiva. Acá aparece main idiomas. Van a ver que a la izquierda dice main, main idiomas.main, línea 18. Eso quiere, ustedes pueden moverse, mira, hagan clic y van a ver que se desplaza. Entonces, me dice en qué clase, en qué método y en qué línea se está ejecutando, o dónde, mejor dicho, dónde se quedó en el paso anterior. Era como hacíamos con JavaScript, ¿se acuerdan que teníamos el stack? Bueno, es el mismo concepto. Y después en persona.aprender, en la línea 26, donde se detuvo. Y ahí está esperando para que yo avance, ¿no? Fíjense que a la derecha tienen variables, tienen this, y el this ya sabemos lo que significa, ¿no? El this hace referencia a todo lo que tiene el objeto por dentro. Entonces por eso es que puedo ver idioma, que son los atributos que tiene. ¿Ven? 1, 2, 3. Lo que no voy a ver acá son los métodos nada más. Pero los atributos los voy a ver. Que no los vea no quiere decir que no los pueda usar adentro, ojo. Simplemente que acá me va a mostrar los atributos. Bien. Y tengo el idioma que viene por parámetro. Bueno. Ahora, para avanzar a la siguiente línea, acá tenemos que apretar F6. Entonces lo que va a hacer va a hacer la pregunta de si este idioma es igual a este idioma que viene por acá. F6 y saltó directamente a la línea 51. ¿Sí? Acá nos estaría faltando entonces, en este debug, que nos vamos a dar cuenta de que nos falta esta parte, ¿no? De que ya habla este idioma. Entonces, esta línea de código lo tendríamos que agregar. Lo vamos a mejorar un poquito, pero lo tenemos que agregar en el lado del else de este if. Porque todo lo que está en azul es si es que son distintos, pero si es igual, else, es decir que ya habla ese idioma, ¿no? Ese sería el cambio para agregar acá. Es más, fíjense, yo no terminé la ejecución de este método, se quedó esperando acá, en la línea 51. Le agregué un cambio, está pendiente de guardar, ven que tiene el asterisco ahí arriba. Si ustedes guardan ahora así como está, sin haber terminado la ejecución de esto que está acá, esto va a saltar de vuelta al inicio del bloque de código. Eso está bueno. Yo tengo un código muy grande y son muchos pasos los que voy haciendo. Si se termina la ejecución, tengo que arrancar todo de vuelta. Y eso, pérdida de tiempo. Entonces, está bueno que sepan hacer esto desde el vamos. Si ustedes cambian el código, lo guardan, vuelve a arrancar de donde estaba, pero no se pierden las variables que estaban usando, ¿sí? Como que vuelve hacia el punto de inicio del método. Pruébenlo y díganme si salta hasta este punto de vuelta. Y ahí seguimos. ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Se rompió? ¿Sigue vivo? Uy, nadie me dijo nada. No, no funca. ¿No funciona?
menos miéntanme, así avanzo. No pasa nada. Yo sigo. Bueno, F6 para pasar, dice Nico, claro. F6 es paso a paso. Era el F10 que usábamos en JavaScript, ¿te acordás? Que F10 hacíamos línea por línea. Bueno, acá es el F6. Bueno, avanzo entonces un poquitito, mire. Pregunta, ¿son distintos? No. Entonces, Eduardo ya habla inglés. Con F6 termina esto que está acá. Termina de ejecutarse y vuelve a quien lo había invocado. El que lo había invocado era el método main, esto que está en azul. Y acá, F8, se termina la ejecución. ¿Sí? Así de simple. Entonces ahora vamos a agregarle, aprenda otro idioma. Vamos a decirle que aprenda, ¿qué es hablar inglés? Español. Ahí está. Vamos a volver a ejecutarlo. Vamos a poner un breakpoint en la línea 19 ahora. Acá. Doble clic, hay que hacer doble clic acá. Y si no, pueden hacer clic con el botón derecho y eligen toggle breakpoint. Botón derecho. Volvemos a ejecutar el programa. Debug as application. Bien. Fíjense una cosa. Yo puse un breakpoint en la línea 19, pero se detuvo adentro del método aprender. Eso está claro, ¿no? Porque está antes que la línea 19. Por más que acá parezca que hay uno solo, en realidad adentro de este método está el otro breakpoint. Como esto se ejecuta primero, se detiene acá antes de la línea 19. ¿Tá? Entonces ahora va a preguntar, ¿sí? Idioma, que es el valor que viene acá. Puedo... Bueno, ahora se metió acá. Vamos a darle F6. Eduardo ya habla inglés, lo mismo que antes. Y ahora le decimos a Eduardo que aprenda español. Acá, para meterme adentro, puedo hacer F5. F5 se mete dentro del método directamente. Ahí está. Bien. Vuelvo a preguntar. Idiomas. Inglés comparado con español son distintos. Se cumple esto. Bien. Arranca la comparación. Existe es igual a false. Otros idiomas está vacío. Fíjense. Sé que acá tenemos... Ya le encontré un bug a la lógica. Porque ¿en qué momento lo va a agregar? Termina esto. Dice que no existe. Eduardo aprende español. Creí yo que le encontré un bug, parece que no. Eduardo, acá aprende español. Acá va a redimensionar el array con la cantidad de los idiomas que sabe ahora más 1. Entonces me aparece acá a la derecha, fíjense, la variable aux con una posición 0 y con el valor null. Que está bien porque estoy creando un vector de string vacío. Y el this, fíjense, que es la persona, que es Eduardo, otros idiomas está en 0. O sea que esto está vacío. Bueno, ¿qué hace ahora? Va a recorrer los idiomas que tiene. Obviamente no tiene ninguno. Entonces este for lo va a terminar ahí. No se va a meter acá adentro. Y al aux en la posición len, que es 1 menos 1, 0, 0. Guarda ese nuevo idioma. Y acá falta hacer algo, ¿no? Fíjense. Se creó la variable auxiliar. Se cargó la variable auxiliar con la nueva cantidad de idiomas que hay. Pero otros idiomas sigue estando vacío. Como que me faltó algo ahí, ¿no? ¿Qué estaría faltando a esa línea? O mejor dicho, ¿qué tendría que poner acá? O conceptualmente, ¿qué falta? Yo agarré, copié todo en otro lado y se terminó. Tengo que pisar lo que tenía antes. Tengo que decir this punto otros idiomas es igual a auxiliar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Este otros idiomas lo voy a reemplazar con el nuevo. Y de vuelta, no voy a volver a ejecutar, voy a guardar el cambio. Ven que está con cambios, lo voy a guardar. Y salta hacia de vuelta al origen. ¿Ven? Y arranco otra vez. Ya sabemos que estos son distintos. El existe queda en false. Otros idiomas está vacío. No existe. Entonces
Eduardo aprende español. Reinstanciamos auxiliar. Va a recorrer la cantidad de idiomas que está vacío, entonces este for se termina ahí en el momento, no hace ninguna iteración interna. En la posición 0 guardo el nuevo idioma, o sea que acá guardo español. ¿Sí? ¿Y qué estaría faltando? La asignación. Entonces ahora tiene inglés como idioma nativo y en otros idiomas tiene español. ¿Ven? Listo. Entonces ya se reasignó. Termina. ¿Tá? Si ahora de ahí ya aprendió el nuevo idioma. Perfecto. ¿Qué pasa si yo vuelvo a agregar un idioma nuevo? Miren. No sé, chino. Vamos que Eduardo es un crack, es políglota y habla chino también. Entonces, vamos a ejecutarlo. Esto ya lo vimos, ¿ven? Ahora voy a hacer así. Acá puedo hacer F7 y lo que va a hacer con el F7 es, desde acá, va a volver a quien lo invocó. Que lo invocó fue esta línea que está acá. Entonces, estando en este punto, si yo aprieto en vez de F6 para que venga para acá, aprieto F7, va a saltar y va a volver a quien lo invocó. ¿Sí? F7, ahí está. Ejecutó toda la lógica del método y salta en este punto. Entonces ahora aprende español, que ya vimos cómo lo hace, ¿no? Viene, evalúa, está vacío, vemos que no existe el idioma, habla ese idioma, reconstruye el auxiliar, le asigna el idioma, aprendió otros idiomas, español, y termina. Vamos de vuelta con el mismo método, pero con otro idioma, chino. Apretó F5, como dice acá, me meto adentro. Pregunta, ¿inglés es distinto al chino? Sí. Bueno, acá en realidad habría que hacer... No, está bien, porque solamente estamos mirando el idioma nativo, porque la comparación se hace acá adentro. Existe. Recorre los idiomas que ahora sí tiene un valor, tiene solamente español, ya no está vacío. Y pregunta si es igual, posición 0 de este otros idiomas, español es igual al idioma que viene, que es chino. Son distintos, así que esto no se cumple. Termina de recorrer el for, no hay más nada para recorrer. Y dice, ¿existe? No. Ok, entonces lo puedo agregar. Avanzo, F6. Siempre que hago eso es F6, ¿no? Voy avanzando línea por línea. Eduardo aprende chino. Y fíjense, reconstruyo de vuelta al auxiliar. Ahora me queda un auxiliar de dos posiciones. Donde voy a poner en la posición 0 lo que tiene acá en la posición 0. O sea, español va a venir a parar acá. Ahí está, español. Y como esto era de tamaño 1, se termina la iteración del ciclo for. Y le digo al auxiliar en la posición length, que es 2 menos 1, 1, igual a idioma. Chino. Español y chino. Y ahora reasigno este otros idiomas igual a auxiliar para que contenga los dos nuevos idiomas. Ahora aprendió 2. Eduardo hablando inglés, español y chino. ¿Sí? Esto se puede mejorar, obviamente, porque ven que acá hay un tema. Si ustedes lo miran a este código, está como todo, anda, pero como que está todo junto, ¿no? Sería mejor tener un método que me diga si, que me devuelva un booleano, por ejemplo, para no hacer esta pregunta, y sacarlo a un método interno privado, porque, digamos, desde afuera no lo van a utilizar, pero yo podría decir si son iguales, por ejemplo, ¿no? O si, por ejemplo, acá, le hace toda esta lógica. Sí, bueno, esto no lo quiero preguntar. Esto lo quiero mejorar un poquito para que no sea así. Hay como mucha mezcla de código. Y antes de crear el método vamos a modificar este for que está acá adentro. ¿Se acuerdan que el ciclo for tiene dos partes? Tres partes, mejor dicho. La parte de inicialización de variables, que es esto. La parte de condición de corte, que es lo que está acá en el medio. Y la parte de incremento, que es la que ponemos acá. Entonces, si yo acá digo, mientras i sea menor a otro idioma, y
podría decir mientras no existe y sea menor a otro idioma. ¿Por qué? Porque este existe se lo voy a asignar a esta comparación que está acá. Porque fíjense que estas líneas que están acá se reemplazan con una sola. Y acá apelo a su lógica. ¿Qué cambio le pondrían a esas 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas para reemplazarlo por una sola? Para que se pueda utilizar esto que está acá. ¿No? Sin borrar eso que está ahí. Voy a poner un salto acá. Miren. ¿Qué pasa? Ahí está, ahí me gustó. Existe. Acá copio lo que puso el compañero. Miren. Puso existe es igual a esto que está acá. Entonces lo pongo acá. Y me queda que existe es igual a la comparación esta. Entonces esto se pone true o se pone false. Entonces todo esto puedo eliminar. ¿Ven? Guardo. Ahí leo una pregunta. Eh, perdón, no te pasé el código del mail. A ver si lo paso. En idiomas. Pongo acá abajo. Ahí está. Creo que tenéis que copiar esta parte nada más. Eso es todo. Bueno, volvemos acá, aprender chino. Estamos en el método este. Bien. Ahora, fíjense una cosa. Puedo seguir refactorizando esto. Es decir, todo esto hace falta que lo tenga dentro de este mismo método. Ahí es una decisión personal, ¿no? Pero yo podría decir, todo esto lo puedo extraer. Y hago una combinación de teclas mágicas. Selecciono todo esto. ¿Sí? Y hago Alt-Shift-M. Alt, Shift, más M. Seleccionando este código que está acá. ¿Por qué este código? Y porque yo quiero que esto vaya a un método aparte, privado. ¿Sí? Alt Shift M. Y me aparece esto. Struct method. Acá me dice qué nombre le quiero poner a ese método. Cuál es el parámetro que viaja como parámetro de entrada. Si le pongo, por ejemplo, acá. Hablo este idioma. Lo pongo así, ¿no? Fíjense lo que hace. Preview. Voy a agrandar esto. Y me dice, estas 3, 1, 2, 3, 4 líneas te las reemplazo por esta línea que está acá, que es invocar a este método. Y acá me agrega un método privado en la persona que devuelve un booleano, que recibe ese string y me devuelve al final esto. Entonces, esto es mucho más fácil de leer. Es un método que resuelve algo. ¿Sí? Prueben que esto funciona. Seleccionan. Esto no siempre se puede hacer, ojo, ¿no? Yo agarro acá, quiero seleccionar esto que está acá, al Shift M, a veces funciona, a veces no. En este caso me dice, te paso 2 parámetros y te genero un método adicional. Pero bueno, ojo con eso. No es que siempre le va a funcionar el HFM porque a veces le va a tirar error, le va a decir, mira, me falta una variable, no puedo calcularlo. Sabe el Eclipse, pero a veces, bueno, a veces, por más que yo quiera hacerle algo, está mal seleccionado el código. Por ejemplo, acá, yo hago esto. Me devuelve un array string. Selecciono hasta acá un array string. ¿Sí? Pero ojo con eso, no es que puedo extraer cualquier cosa. Traten de ser coherente con eso. Shift M, ahora sí, habla este idioma y le doy OK. ¿Bien? Listo. Entonces, ahora, ¿esta variable tiene sentido usarla si solamente la evalúo acá? Y la verdad que podría agarrar este método que acabo de generar y directamente meterlo dentro del if. Entonces, esto desaparece. ¿Ya? Me queda, si habla este idioma, entonces mensaje de error. Y si no lo habla, esto que está acá. ¿Ya? Ahora, esto que está acá abajo también lo podemos extraer a otro método
¿Para hacer qué cosa? Y la verdad que esto que está acá lo que hace es copiar el idioma auxiliar en el nuevo, en otros idiomas. Entonces, todo esto que está acá se puede pensar como un convertir, como un copiar valores del array, ¿no? Yo podría decir todo esto que me devuelva simplemente un array de strings para copiarlo en otros idiomas. Entonces también puedo hacer el mismo proceso. Selecciono todo este código y le digo al Shift M y me va a devolver un array de string que se llame, no sé, copiar idiomas, por ejemplo. Fíjense, le doy OK y ahí me queda de vuelta. Destino auxiliar igual a copiar idiomas. Y ahora a otros idiomas le asigno lo que me devuelve esta función, este método. Y pregunto de vuelta, ¿hace falta este auxiliar? Y quizás no. Simplemente puedo copiar los idiomas y reemplazar la variable auxiliar. Con eso se achicó bastante. Y saqué afuera en dos métodos más chiquititos que hacen algo bien puntual, que es la idea. Y voy, digamos, limpiando un poquito el panorama, ¿no? Hasta acá me siguieron, más o menos. Fui muy rápido. Repito si hace falta. Sí, Pilar, recién. Yo tengo una pregunta, algo que no me convence. En esta parte le cargamos lo que pasó Maxi, lo de existe, igual a Sí. distinto otros idiomas. Ahí el equal, el funcionamiento. Porque ahí el equals busca como la igualdad, porque yo lo que estoy pensando es que si ya sabe otros idiomas, que ya tiene dentro de ese array, o sea, no está buscando, no es como usaba antes el otro ejemplo que había pasado Nico de contains. Porque si ya, por ejemplo, ya sabía, no sé, español y chino, y yo le pongo equal, si le estoy pasando chino, en realidad no va a ser igual. Bueno, es una buena pregunta y te lo explico con un dibujito. Mira. ¿Qué pasa? Cuando vos declarás una variable por acá, ahí está. Vos cuando en Java haces esto, string valor 1 igual a hola, y declarás otra variable que dice string valor 2 igual hola, ahí, así. Te pregunto una cosa, ¿este valor 1 es igual a este valor 2? No importa, yo respondo. Sí, si yo hago valor 1 igual a valor 2, esto me va a decir true. ¿Por qué? Porque en realidad lo que está haciendo es cuando vos definís esto, Java tiene algún lugar en la memoria que dice, te reservo una dirección de memoria para guardar esto que está acá. ¿Sí? Te dice, esta es la posición atrás. No importa. X, Y, Z. Cuando volvés a definir así, de esta manera, sin usar la palabra new, dice, te apunta a lo mismo. Está reutilizando un valor, una dirección que dice, ok, las dos apuntan a hola, entonces no voy a definir otra variable adicional, otra posición de memoria para guardar lo mismo que ya definiste arriba. Entonces, en realidad vos cuando haces igual, entre cadenas estás comparando la misma dirección de memoria. Entonces, valor 1 igual a valor 2 es true porque es la misma dirección de memoria. ¿Ok? Ahora, cuando vos haces string valor 1 igual a new string, pones hola, no, hola. Seguidamente haces string val2 igual a hola de vuelta. Acá cambia la cosa porque esto apunta a una dirección de memoria, usaste new, y esto apunta a otra dirección de memoria, que no es la misma instancia. Esto construye un espacio diferente de memoria. Entonces, acá dice hola. Tengo un comprado el signo de pregunta, ¿bien? El signo de admiración, digo. Y acá dice hola también, ¿no? Ahora, si vos venís y preguntás, val1 es igual a val2, ¿cuál es la respuesta? No, porque No son porque dos, tienen referencias diferentes. O sea, dos van a. posiciones. Exacto.
En cambio, si vos decís val1.equals val2, ¿qué estás comparando ahí? Como el estado del contenido, no la referencia. Exacto, estás comparando esto con esto. Entonces, esto sí te va a dar true. ¿No? Es un error muy común. Nos pasó a todos comparar string de esta manera. Por eso usamos el equal para comparar. Porque el equal compara contenido, no dirección de memoria. ¿No? Entonces, con esto, ¿queda claro esta parte, Pilar? Sí, gracias. Nada. Igual me encantó, ¿viste? No me convence, me dijo. Dale, explícamelo. Está muy bien. Bueno, y esto, a ver, aplica para cualquier otro, ¿sí? Aplica para cualquier cosa que instancia objetos, ¿sí? Bueno, cuando yo creo un objeto, declaro divisiones de memoria, siempre. Bueno, y esto se podría seguir refactorizando, pero ya no vale la pena darle mucho más, estudiar mucho más esto. Bueno, Carlos, sí, Edu, ahí decime. la línea 45 quedó fijo en 0. Quedó fijo en 0. Otros idiomas. Va a pisar Eh, siempre. ok, gracias. Claro, siempre le iba a pegar el único idioma que tenía en la posición 0. En este ejercicio, así, parece un quilombo, ¿no? Bueno, como lo hizo el compañero es mucho más fácil porque él dijo, no, yo no quiero usar array, yo quiero hacer aprender B2. Vamos a llamarlo así. Que recibe un idioma y dijo, yo no voy a usar otros idiomas. Yo voy a hacer un poco más crack y voy a definir un array list. String. Idiomas 2. ¿No? ¿Qué pasa? Esta clase, vamos a dar ya una pequeña intro de eso, ya que tocamos ese tema. Java tiene. Pasa que no lo puedo tocar antes de ver interfaces, chicos, así que me van a tener que perdonar. No lo voy a explicar. Previo a eso vamos a explicar lo que es una interfaz, porque si no, no se va a entender nada y va a ser un chino. Hablando de idiomas, va a ser un chino. Esperen que me saco esto porque me estoy muriendo de calor. Ahora sí. Vamos a explicar el concepto de interfaz. ¿Sí? Es interface. Una interface o una interfase es un contrato que dice lo siguiente. Supongamos que yo quiero definir un comportamiento, una acción que se llame hablar. En general, las interfaces, en lo posible, le ponemos una ID de interface. Y si lo puedo definir como una acción, ¿sí? Por ejemplo, no sé, eh, programable, supongamos que queremos poner esto, ¿no? Y puedo ponerlo como un verbo así, puedo utilizar así, de esta manera definir la acción. Ahora quiero decir y hablar, simplemente. Cuando definimos una interfaz, definimos comportamiento nada más. O sea, una acción que yo quiero que haga algo. Entonces, por ejemplo, quiero que hablar, obviamente, ¿no? Ahora, las interfaces en Java no tienen implementación, por lo menos hasta antes de la versión 8 de Java. Simplemente define un método y se lo reconoce por llevar así. Cuando vean un diagrama de clases, lo van a ver así. Esto es una interface. Y puede que esté la palabra en el medio, así interfaz. Eso implica de que esto no tiene método, no tiene implementación. ¿Para qué sirve esto? Si yo tengo, por ejemplo, una persona y tengo también no sé, un animal, un perro, una persona, y tengo una clase, vamos a hacerlo bien específico, perro, directamente. Sabemos que la persona y el perro hablan a su manera, ¿no? La persona emitirá frases, palabras, oraciones, lo que sea. Y el perro, ¿cuál es el hablar del perro? Más o menos así, ¿no? Será un guau guau, lo que ustedes quieran, pero esa es la forma de hablar, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando tenemos este tipo de escenarios, donde sabemos que dos clases distintas
pueden llegar a emitir un mismo mensaje, pero de manera diferente, podemos generalizar ese comportamiento en una interfaz. ¿Sí? Ahora, cuando yo lo generalizo, no lo implemento acá arriba. ¿Sí? Una interfaz no se debe implementar, o sea, no implementa comportamiento. Solamente define qué hay que hacer, no el cómo. ¿Sí? Define qué y no cómo. Estoy hablando en chino, seguimos con los chistes. Si estoy hablando en chino, avisen, ¿sí? Bajamos y lo hacemos más sencillo. Entonces, ¿de qué manera hablaría una persona? Corta, yo soy fulano, no sé, lo que ustedes quieran implementar a diferencia del perro, que es más fácil darse cuenta. Ahora bien, tanto esta clase como esta clase, idioma dice César, exactamente. Tanto esta clase como esta clase, yo puedo decir, bueno, persona implementa un comportamiento y perro implementa el mismo comportamiento. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que a nivel de lenguaje, yo voy a utilizar una palabra reservada del lenguaje que se llama implement. ¿Sí? En Java, cuando tenemos este tipo de escenarios donde decimos que una persona cumple este contrato o un perro cumple este contrato, ponemos la palabra implement a nivel de la clase. Ahora lo vamos a ver. Y estos son unas líneas punteaditas, a diferencia de la herencia que después lo vamos a ver. Lo van a ver así en los diagramas de clase, ¿sí? Líneas punteadas. Este es el escenario más simple que se me puede ocurrir para explicar una interface. Ahora, vamos a llevarlo a código para tratar de explicar esto. No hace falta que yo acá escriba el método hablar, porque se sobreentiende por el diagrama de que tanto perro como persona tienen definido ese método implícitamente por el hecho de implementar esta interfaz. ¿Se entiende, no? ¿Ahí? Entonces, cuando vean cosas como estas, así, se traduce en esto. Voy a sacar esto de acá, voy a volver para atrás los cambios, porque si no... Seguimos con la persona. Acá dice decir, pero voy a crear la interfaz para tratar de hacer el ejemplo este y que se entienda. Voy a dejar esto así. Voy a crear una interfaz. Botón derecho. Ustedes también, nuevo. Interface. ¿Ven que es algo violeta con una I? A diferencia de la clase que es verde con una C. Bueno, interface. Vamos a decir y hablar. Interfaz hablar. Finish. Y ven que aparece public interface y hablar. ¿Okay? Eso es una interfaz. Entonces, voy a definir el contrato hablar. Así, hablar. ¿Cómo se define el contrato? Public void hablar. Punto y coma. Y ven que a diferencia de un método, termina en un punto y coma, no lleva llaves, no hay el comportamiento, o sea, no hago esto. Simplemente al final de la llave le pongo punto y coma. Entonces, ¿cuál es la implementación de este método, chicos? Mírenlo. Línea 6. No existe, es la respuesta. Porque solamente está definiendo el qué y no el cómo. Ahora, el que va a decir el cómo es la clase que cumpla ese contrato. ¿Se entiende? Entonces voy a crear, para no meterme con persona de vuelta, voy a crear el perro que está ahí dando vueltas. Y creo una clase, porque esto es una clase, a diferencia de esto que es una interface. Y creo el perro. Bien. Public class perro. Perfecto. ¿Cómo leo estas líneas punteadas que están acá? Bueno, yo sé que el perro implementa ¿qué cosa? Y hablar. ¿Ven? Con sinceridad, hasta acá me están siguiendo con qué, cómo implementamos la interfaz y demás. Pasito a pasito. ¿Qué pasa? Si este perro, si este perro me salió con... Si este perro que está acá no cumple con el cómo, es un perro incompleto, digamos, ¿no? Entonces, pensémoslo de esa manera. Cualquier clase que no cumpla, que no haga el cómo, es una clase incompleta. Si no dice cómo se hace el qué, dice el de arriba.
Entonces, el perro está obligado a definir el cómo. O sea, está obligado a escribir el método. Public, hablar. Y acá sí lo implementa con el public void hablar. ¿Ven? Porque si yo no le pongo esto, se van a dar cuenta que el perro acá dice, el tipo perro debe implementar, ¿ven? Y hablar, punto hablar. De ahí se completa el perro. Vamos a hacerlo así. Se completa el perro con el método hablar definido en la interface. ¿Okay? Y ahora sí el perro, voy a poner algo sencillo como un system out. Habla Pichichu. En realidad Pichichu dice wow wow, qué sé yo, una cosa así. Dice wow. Obviamente le puedo dar un nombre a mi clase. Fíjense que puedo venir y alterar mi clase perro y decir tiene un nombre también mi perro. String. ¿Ah? Entonces le puedo agregar los atributos del perro sin ningún problema. Sabemos que tienen que ser privados porque es un atributo del perro. String. No. Y cuando nace mi perro, acá, acuérdense, control más space. Y me aparece para crear el constructor del perro directamente. Creo que lo que estoy diciendo, esto ya lo tenemos más o menos aceitado, ¿no? Constructor, método, privado, atributo, todo eso ya estamos más o menos bien. Entonces, le voy a decir que cuando el perro nazca, tiene un nombre. Simplemente this.nombre igual a nombre. Entonces ahora en vez de Pichichu dice, es como un constructor de métodos o algo así, dice Pilar. Constructor de métodos. Esto que está acá. Perdón, Pilar, me perdí. ¿No habíamos explicado constructor? Por ahí me estoy No, saltando esa la parte. interfaz, digo. En general, digo. No, estaba ahí hablando para ver si alguien me decía. No, miralo como un contrato. No sé si vos estás en el banco, los smart contracts los conoces, de criptomonedas, contratos inteligentes, ¿no? Bueno, no Sí, importa. Vos vas a abrir una caja de ahorro y te firmás un contrato. Tenés que cumplir con lo que dice el contrato. Bueno, acá es lo mismo. La interfaz dice hablar, correr, imprimir, dibujar, lo que sea, y la clase que implemente lo tiene que cumplir a ese método. ¿Cómo? A la interfaz no le importa. ¿Sí? Bueno, entonces acá le decimos this.nombre más. ¿Para qué me sirve esto? Para desacoplar justamente los comportamientos entre diferentes clases, pero a su vez, sabes que todas las clases que cumplan con ese contrato se pueden tratar de la misma manera. Ahora vamos a ver cómo. ¿No? Bueno. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Bueno, vamos a venir acá y vamos a decir que ahora nuestra persona también debe cumplir con el contrato. Hablar. ¿Y qué pasa? Lo mismo que antes. La persona, por implementar la interfaz y hablar, está obligada a definir el método hablar de la interfaz y hablar. ¿Okay? Entonces, vamos a control espacio, de vuelta, control space, en la parte acá, y ya me aparece esto que dice hablar. Doble clic y esto que dice override no le den mucha importancia, pueden sacar si quieren, pero lo que está haciendo acá esto es, lo voy a poner así, esto es polimorfismo. Lo quise poner con ese nombre de antemano porque digo, no tiene sentido, pero esto que está acá, que dos clases entiendan un mismo método siendo dos clases distintas, que a su vez las dos pueden responder a este mensaje o a este método, se llama polimorfismo. O sea, las dos clases entienden hablar, pero lo hacen de diferente manera. ¿Sí? Es como que yo agarro un flan y una gelatina, ¿no? Siempre hago el mismo ejemplo. Y digo, si los muevo así, el flan tiembla y la gelatina tiembla, pero tiemblan de diferente manera, básicamente, ¿no? Es algo tonto, pero ayuda. O lo mismo que un auto. Agarro una Ferrari y agarro un Fiat 600 y aceleran, sí, las dos aceleran, pero
Hay una diferencia abismal en la forma que lo hacen, ¿tá? O sea que todos entienden el mismo mensaje y lo hacen de manera diferente. Por eso el cómo, cada una de las clases lo hace a su manera, ¿tá? Bueno, entonces este override lo que está diciendo es que estoy sobreescribiendo el método hablar de la interfaz y hablar, ¿sí? Eso es polimorfismo. Bien. Bueno. ¿Qué hacemos con la persona cuando llamamos al método hablar? El perro ya dijimos que va a mostrar Pichichu dice wow. Y en la persona, ¿qué hacemos acá? Y la verdad que el hablar para este caso mucho no estaría diciendo, ¿no? Porque no tengo ningún mensaje, no tengo ningún idioma que lo podamos utilizar, no tengo ninguna palabra que quiero que diga en un idioma determinado, así que para este ejemplo va a morir solamente con out. Nombre. Vamos a hablar puntos. Y vamos a decir que habla el idioma nativo. Y para mostrar los otros idiomas que habla, ¿qué tengo que hacer? Es un array. Quiero mostrar todos los idiomas que están acá adentro. Un ciclo for. Recorro otros idiomas y lo voy imprimiendo. Otros idiomas que hablo. Así que acá me copio esto. Hago un for each. Y simplemente muestro esto. Ahí está. Entonces el hablar de esta persona es mostrar los idiomas que sabe decir, nada más. Bien. ¿Preguntas hasta acá, chicos? ¿Queda claro que una interfaz va arriba, las clases están abajo, las dos implementan la interfaz y cada uno implementa el cómo? Ahora, un perro se comporta como un i hablar, fíjense lo que digo ahora, ¿no? Una persona se comporta como un interfaz hablar y un perro se comporta como una interfaz hablar. O sea que los dos se pueden comportar de esta manera. Eso llevado a código significa de que tanto persona como perro se pueden asignar a una referencia de i hablar. Y acá es donde se empieza a complicar la cosa, ¿sí? Yo puedo crear una persona, que lo voy a hacer a nivel de código, para que primero lo vean en código y después lo vean. Voy a crear una nueva main para que podamos ver ese concepto. Voy a crear un nuevo paquete, mejor. Ustedes también, si quieren, háganlo. Pero antes, para que tengan esto, les paso el código de la interfaz y les paso el código también de... ¿Esto lo puedo borrar, chicos? ¿Sí? Para no acumular basura acá. Listo. Ahora lo borro. Bien. Ahí está. Esta es la persona. Bueno, persona se los pasé entero de vuelta, pero si ya lo tenían completo habría que implementar esto nada más. Y ahora sí, creen un package nuevo a esta altura que se llame Interfaces. Interfaces. ¿Ven? Me avisan y seguimos. Bueno, entonces en el package Interfaces vamos a crear una clase main para construir una persona, un perro, y llamar a hablar de persona y llamar a hablar del perro. Algo sencillo. Entonces vamos a poner main interfaces. Bueno, no marqué el método main, olvidé, puedo hacer control espacio. Pero escribo vuelta, escribo main, control espacio, enter. Me completa el método public static void main, ¿sí? Por si se lo olvida. Bueno, ¿cuál es la idea con esta clase? Hacer esto que teníamos acá. Construir dos personas y ver que los dos entienden este método de hablar. Entonces, creo una persona y un perro. E invoco el método hablar de cada uno.
persona. P igual a new persona. Mirar, justo estás ahí en el medio de la pantalla, así que te pongo. Habla perfecto inglés. Y eso siempre lo tengo ahí abajo. Siempre están los dos ahí, así que. Y. Ah, no, pero acá no, voy a crear un perro. Perdón, Edu. Voy a crear un perro, ese no va a ser. Vamos a hacer, tranquilo. Patán se llama mi perro. Igual a new perro. Puse Patán. Soy perro en el coso chino. Ah, sos en el signo. ¿Cómo se llama? Signos de. Zodíaco no, signos chinos se llama, ¿no? ¿Cómo era? No me sale. Yo no sé qué soy, pero es poco chino. Eh, Patán se llama Patán. Yo tengo dos instancias distintas. Ahora fíjense la particularidad. Vamos a poner por implementar y hablar. ¿Sí? Las dos instancias entienden el método hablar. O sea que yo puedo decir p.hablar, ven que ahí aparece, y que yo otra cosa, y patán.hablar. ¿Sí? Fíjense de este lado, vamos a centrarnos un ratito acá. Del lado izquierdo, ¿se acuerdan que yo en un momento les dije que la forma genérica de crear es clase, nombre de objeto, igual a new clase? ¿Se acuerdan de esto, no? Lo vimos en algún momento. Y acá estoy manteniendo ese mismo criterio. Ahora vamos a ver cómo cambiamos esto. Voy a ejecutar esto para que lo vean en acción. Pilar sabe hablar inglés. Patán dice wow wow. Perfecto. No hay ninguna magia extraña. ¿Qué pasaría si yo digo, bueno, quiero tratar y guardar a las dos instancias en un mismo lugar? ¿Cómo haría yo para poner a P y a Patán en un mismo lugar? Si los quiero poner dentro de un array, por ejemplo. ¿Puedo hacer eso? Un array es una colección de elementos del mismo tipo, ¿no? O sea que si yo quiero poner esta instancia y tratarlos independientemente de su tipo, no lo puedo hacer hoy por hoy. Porque si yo hago esto, miren, persona, pers, esto es un vector. Vamos a hacer esto. Igual a new persona, pero como array. Y digo, quiero guardar dos posiciones ahí adentro. Voy a poder poner a P en la posición 0, pero no a Patán porque es un perro, obviamente, ¿no? Hago pers en la posición 0 es igual a P. Perfecto, guardé la primera referencia. Y si hago pers en la posición 1 es igual a Patán, no puedo hacer esto. ¿Ven? ¿Por qué no puedo hacerlo? Y porque obviamente es un array de personas, no puedo meter un perro ahí adentro. ¿Queda claro? Entonces, si tanto persona como perro se comportan igual a un y hablar, eso quiere decir que yo puedo abstraerme un poquito más de su tipo e irme a un nivel más arriba. O sea, puedo tratar, en vez de decir son personas, digo no. Estas dos instancias son de la interfaz y hablar y construyo un array de interfaces y ahí sí puedo meter a la persona y al perro como en la posición 1 y en la posición 0 y 1. ¿Se entiende? Porque las dos se comportan, o sea, cumplen ese contrato. Y me dirán, ¿y para qué me sirve eso? Créanme que interfaces, si no saben programar con interfaces en Java, no van a entender nunca los patrones, ni cómo se componen las cosas, ni nada por el estilo. Entonces, esto es como el A, de la BCD hasta la Z de lo que es herencia, polimorfismo y demás. Ahora vamos a ir trabajando de a poquito. Bueno, fíjense una cosita ahora. Si yo vengo unas líneas arriba, P es una instancia de persona en la línea 21. ¿Estamos de acuerdo? Esto no existe todavía. Estamos acá. ¿Qué quiere decir? Que tengo todos los métodos de la persona más el método y hablar de la interfaz, ¿no? Fíjense, P punto. Tengo decir,
hablar, ¿ven? Aprender, porque P es una instancia de persona, ¿estamos de acuerdo, no? Por eso puedo ver los métodos de persona más y hablar. Y bueno, Patán no tiene muchos métodos propios, tiene solamente el método hablar. Por eso no le pongo nada. ¿Qué pasa? Cuando yo hago este tipo de cosas, que digo, subo al nivel más arriba en la jerarquía de, en este caso, la interfaz, ¿qué métodos van a tener disponible perro y persona? Si lo estoy viendo como un y hablar. Bueno, esto es como una mamushka, miren, yo siempre me lo imagino de esa manera. Ustedes tienen acá arriba y hablar, y si yo lo miro de afuera, fíjense, vamos con los grafiquitos, si yo lo miro de afuera, este método, esto tiene solamente hablar, ¿estamos de acuerdo? Ahora, persona, tiene varios métodos, dentro de ellos, por ejemplo, tiene el método decir, creo que era, ¿sí? Tiene acá un string, ¿no? ¿Qué significa esto? Que cuando yo instancio una persona tiene sus propios métodos más el método de hablar, ¿no? Cuando yo miro acá adentro, solo tengo este método disponible, porque lo estoy viendo con esta lupa, digamos, con esta referencia. O sea que si yo agarro y lo miro como una interfaz a hablar, siempre voy a ver solamente este método. Ahora, si a la persona la miro como persona, tiene sus métodos más la interfaz. ¿A qué voy con esto? Imagínense que esto es un cuadrado, como lo puse acá. ¿Sí? Un cuadradito. Esto es un circulito. La persona es un circulito. Y supongamos que esto es un rombito. Para llevarlo con figuritas. Con figuras. ¿Qué quiere decir? Que yo dentro del cuadrado puedo meter a un círculo, porque persona implementa hablar, o sea, persona se comporta como iba a hablar, o dentro de ese cuadradito puedo meter un rombito también. ¿Por qué? Porque el perro se comporta como un iba a hablar. O sea, depende de cómo yo mire la referencia del lado izquierdo, por eso les dije, tengan esto en presente, depende de cómo yo mire esto, voy a ver lo que está adentro o lo que está acá afuera. Depende de cómo, si yo quiero abrir la mamushka, saco lo que está adentro y tengo o el rombito o el circulito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo instancio o si yo guardo dentro de una referencia de hablar, ¿qué es lo que voy a estar viendo? ¿El rombo o el cuadrado? En este caso. Como la referencia es hacia la interfaz, solamente voy a ver los métodos que tenga la interfaz. O sea que solamente voy a ver esto que está acá. ¿Ah? Este metodito. Pero a su vez, tiene esto que está acá. Y si yo agarro el rombito y lo pongo, vamos a poner el círculo que tiene más métodos, y lo pongo acá adentro, si lo miro como un círculo, aparte, adentro del círculo, tiene, la persona tiene otros métodos, como por ejemplo decir. O sea que es un contenedor de instancias del cuadrado. Depende de lo que yo ponga acá adentro, siempre voy a tener el método hablar, porque es lo que me define la interfaz, y además lo que puedan llegar a tener las clases particulares. ¿Se entiende? Conceptualmente, ¿no? Es la idea. Entonces, vengo acá. Fíjense, voy a capturar la posición 0 de esta interfaz. Y voy a decir personas en la posición 0. ¿Qué tengo acá? Me pregunto. ¿Qué me devuelve esto? ¿Qué tipo, qué clase me devuelve? ¿O qué interfaz me está devolviendo esta parte? Hablar de persona. A ver, mira, te cambio el escenario. Mira, hago un string así. ¿Sí? Y hago un new string de 2 posiciones.
te pregunto, si hago, vamos a llamarlo aux a esto, si hago aux sub 0, ¿qué me devuelve? ¿Qué te devuelve esto? Mirando este código que está acá. Ves que a aux sub 0 le guardé hola. Esto te devuelve cosa, un tipo de string. ¿No? Te devuelve un string. Porque vos lo que guardaste acá en este array es un array de strings. O sea que cada posición de este vector tiene un string. ¿Sí? Si vos sacás esto y lo reemplazás por esto, ¿qué tenés en cada posición? Ah, un objeto, apilar. Tenés un objeto exactamente. ¿De qué tipo? ¿Qué clase o interface? Es la posición 0 de este array en particular. ¿Es persona, es perro o es y hablar? Y hablar, porque por eso está en esa colección. Más allá de eso es porque del lado izquierdo, y acá vengo de vuelta con esto, voy a poner acá, del lado izquierdo de la definición puse y hablar. O sea que yo puedo reemplazar esto por interface. ¿Sí? ¿Ah? Entonces, si del lado izquierdo tengo una interfaz, lo que yo capture en cada posición va a ser un y hablar. ¿Sí? ¿Entiende? Sé que se empieza a poner un poco densa la cosa, un poco pesadita. Entonces, les pregunto, ¿se entiende cómo funciona la interfaz desde el que define un contrato? Que las clases tienen que implementar ese método, de que las clases entienden que hay un método definido acá arriba, por ende, estas entienden que hay un método y tienen que decir el cómo. El cómo es implementar la lógica en cada una de las clases, que a su vez, si me lo imagino con un poco de hemorragia de imaginación, puedo tener un cuadradito de esta interfaz y puedo meter diferentes instancias, por eso puse acá lo del rombito, que pueden estar adentro de esa interfaz. Por ende, pueden tener los métodos propios de la interfaz más los métodos que definan ese que lo implementa. Entonces, si lo miro desde afuera, y vuelvo al ejemplo de, depende de cómo lo mire, si lo miro desde afuera, solamente voy a ver y hablar, porque la referencia es a esto. Si lo miro desde adentro, tiene todos los métodos de la propia clase más la de y hablar. ¿Ah? Entonces, fíjense que ahora esta referencia que está acá, la i, les pregunto, habiendo capturado persona sub 0, ¿qué métodos va a tener i visibles? Estás muteado. Aquí está algo de no sé qué, vi que moviste los labios, pero no llego a entender. Y ahí Nico me dice, y hablar más persona. Persona, si no me pregunta. Miremoslo así. Del lado izquierdo, ¿qué tengo? ¿Qué tengo acá del lado izquierdo? Miren. ¿Esto qué es? Una interfaz, ¿no? Y acabo de decir que si lo miro de afuera como la interfaz, ¿qué métodos voy a tener visibles en esa referencia? Solamente puedo ver el método hablar. O sea que si yo hago i punto, el único método que puedo ver es el hablar. Porque lo estoy viendo desde afuera. O sea, desde afuera me refiero a que del lado izquierdo puse una interface. Entonces solamente puedo ver los métodos. Por eso dije es polimorfismo. ¿Por qué? Porque las clases van a entender ese método y lo van a ejecutar de diferente manera, pero en el código es otra cosa. Digamos. El concepto es ese. Se entiende que es ese. Pero ¿cómo lo llevo a código? De esta manera. Puedo hacer un array, capturar la primera posición y después decir, por ejemplo, que i.hablar es el método que va a entender. Pero no puedo hacer i.decir. ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo decirle a la referencia a este objeto y que diga decir? Porque lo que tengo que hacer es dejar de mirar afuera, tengo que apuntar acá. Ahora, ¿cómo apunto ahí adentro? Con un concepto que se llama casting,
¿sí? No es el que yo voy, me paso en el paro en la pasarela y camino. No, el casting es, lo convierto a un tipo o a otro. ¿Sí? Y les pregunto una cosa. ¿De qué tipo hay adentro si esto es un círculo? ¿Perro o una persona? Adentro del cuadrado hay una persona. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que yo puedo castear un y hablar a persona. Sería como, bueno, me saco lo que está por fuera y solamente veo lo que está dentro. Eso sería abrir la cajita, abrir la mamushka, ¿sí? Saco de afuera, yo veo la caja como un i, hablar. Abro la caja y adentro tengo a la persona. Ese abrir la caja y ver la persona, imagínenselo, o por lo menos yo me lo imagino así, es lo que está adentro, que es la persona. ¿Ah? ¿Cómo abro la caja acá en Java? Mira, yo sé que adentro de i, ¿sí? Hacer esto, persona. P dentro de i, lo voy a poner así, es igual. Abro la caja y digo que adentro de i hay una persona. Ahí. Abrir la caja es sacar esto y quedarme con la referencia que está dentro, que es la persona, que es entre paréntesis. Y ahora sí puedo decir P dentro de I, decir. Ya no sé si tiene el método de decir la persona. A ver. Decir. Ah, tiene que decir algo en un idioma. Entonces sería decir algo en, no sé, inglés. ¿Se entiende, chicos? Hasta acá veníamos, creo que hasta acá veníamos bien. En cuanto le pusimos un par de cositas se empezó a complicar, me parece, ¿no? Bueno, vamos a pensarlo de esta manera ahora. Nosotros, para seguir con este ejemplo y tratar de que quede más claro. Tenemos la persona, ¿no? Sigo con el ejemplo de la persona porque por ahí es continuo lo que estábamos haciendo. Persona habla un idioma, pero nosotros lo definimos como un string hace un ratito, ¿no? O en la clase pasada por lo menos dijimos que era un string. La verdad es que una persona puede ir aprendiendo idiomas a lo largo de su vida, que fue lo que hicimos anteriormente. Y si en vez de pensarlo como un string, lo pienso como una interfaz, para decir una persona tiene un idioma, ¿sí? Y ese idioma tiene un método que dice decir. Entonces, de esta manera, si esto es un contrato que define cómo se dice algo, yo puedo tener diferentes tipos de idiomas. Puedo tener español, de vuelta, inglés, chino como siempre, tengo esos tres ahí comprados. Y estos tres idiomas van a tener que implementar el cómo de esto que está acá, ¿no? Entonces puedo tener tres clasecitas, español, inglés, chino acá. Chino, español, inglés. ¿Qué gano con esto? Algunos me dirán, pero ¿qué ganas con eso? Gano lo siguiente. Yo voy a referenciar, ¿sí? Cuando ustedes escriben código, tienen que tratar de acoplar, de desacoplar, mejor dicho, cuando hay relaciones entre clases. La idea sería siempre que cuando en lo posible, que una clase tenga que relacionarse con otra, y sea un comportamiento, no sea un tipo fijo, sino que sea, como en este caso, una interfaz. ¿Qué pasa en este caso? Idioma ya no es un string, sino que idioma pasa a ser una referencia a una interfaz. ¿Qué gano con esto? Que no me importa cuál es el idioma que esté por debajo, la persona se referencia con una abstracción. Y esa es la ventaja de usar interfaces, digamos. Las clases se relacionan entre abstracciones. Por ende, yo puedo cambiar lo que subyace sin que afecte a esta relación, porque esto es una abstracción, no una concreción.
Más o menos me siguen hasta ahí. ¿Qué quiere decir? Que yo podría ahora una persona construirla y en vez de pasarle un string le puedo pasar una interface. Entonces la persona nace con un nombre y con un idioma que habla, pero ya no como un string, sino como una abstracción. Habla un idioma, y de hecho en la vida real pasa eso. Una persona nace con un idioma nativo. Un idioma nativo. Yo no digo cuál es una abstracción. Sean sinceros, ¿me siguen hasta acá? O ya no. ¿Sí? Bien. Entonces, es más, vamos al siguiente método que decíamos, el método decir. El método decir nuestro era un string y un string hace un ratito, ¿no? Que era en la palabra que quiero decir en el idioma que quiero decir. Pero si yo ahora no tengo más un idioma como una cadena de caracteres, sino que tengo un idioma como una abstracción, la palabra sigue siendo una palabra, no hay mucho para hacer. Pero esto es una abstracción. Y idioma. O sea que ahora se va en realidad a relacionar con una abstracción también. Entonces la persona no sabe con qué habla. Siempre tiene una abstracción adentro y lo podemos hacer el cambio para que vean cómo funciona. Vengo para acá. Nosotros teníamos esta relación, ¿no? Que era un string idioma. ¿Sí? Si cambiamos esta forma de comunicación, esta forma de relación, mejor dicho, entre clases, resulta que ahora esto pasó a ser, en vez de un string, pasa a ser un idioma, pero de tipo interfaz. Entonces vamos a crear esa interfaz para que lo vean. Esa interfaz tiene un método decir que recibe un string. ¿Sí? Estoy transcribiendo esto, ¿eh? Esto ya lo sabemos hacer, miramos, sabemos que es una interface. Lo que sí estaría faltando acá es indicar que esto es así, ¿no? Entonces sé que es una interfaz. Ahí. Entonces defino el comportamiento de decir y digo que esto es un string, algo, va a decir algo. Y la persona cambia su relación con respecto a este atributo y es un idioma ahora. Entonces ya no puede recibir, por el mismo cambio que hicimos en el constructor, no recibe más un string, sino que recibe ahora ¿qué cosa? Una interfaz, una abstracción y idioma. ¿Okay? Fíjense que el cambio sigue siendo relativamente sencillo. ¿Qué va a pasar acá? Cuando queremos que la persona diga algo, bueno, también se cambia esta firma del método, ya no es más con un string, pasa a ser con una interfaz. ¿Okay? Seguimos bajando. Aprender, ya no aprende más un idioma con un tipo de string. Aprende un idioma, o sea que acá también podemos hacer el cambio y decir que aprender ahora aprende un idioma nuevo, pero como una abstracción, no como una concreción. ¿Ven? Entonces recibe en vez de un string una interfaz. Obviamente, el hablar este idioma estaba recibiendo un string, ahora tiene que recibir la abstracción de vuelta. ¿Okay? Ahora sigo haciendo los cambios, pero ven que lo que voy a ganar con esto es desacoplar a la persona respecto a la concreción, sino que lo voy a hablar con la abstracción directamente. Sigo bajando. Quedamos acá. Copiar idiomas, lo mismo. Copiar idiomas recibía un string, ahora recibe un i. Bueno, y acá estamos recorriendo en vez de un string auxiliar, los otros idiomas, bueno, acá hay que hacer un cambio también, ¿no? Porque si ahora el idioma nativo es una interfaz, los otros idiomas ya no van a ser más tampoco un string, sino que van a ser de tipo vector, pero de interfaces, para poder guardar las abstracciones, ¿no? Entonces también aplico el cambio sobre los atributos. Digo, ok,
otros idiomas, ahora también es un array, pero de interfaces. O sea que cuando construyo a la persona, ya no es más un string, un array de string los otros idiomas, sino que es un array de interfaces. Y cuando recorro el método hablar para decir algo, no es más un string, es un idioma. Me dirán, ¿pero qué cambias? ¿String por idioma nada más? No, el cambio es mucho más grande por esto que les estoy diciendo. Porque ahora puedo aplicar polimorfismo, que antes no lo podía hacer, estaba atado a un valor de string. Bueno, copiar idiomas. Pilar, decime. Y además, o sea, como para consolidar la idea en mi mente. Si yo ahí después quisiera pasarle como idioma, por ejemplo, no sé, japonés, como no está en la interfaz idioma, también me sirve a esos efectos, digamos, porque no, solo Claro. tenemos español, inglés y chino. Vos le das seguridad a tu código, le das robustez en que no puedes meter basura, porque estás obligado a cumplir un contrato. ¿Sí? Esto, sacalo de acá y llévalo a un contrato ahora sí, de tipo bancario. Si quiero abrir una cuenta corriente, bueno, este es el contrato. Lo tenés que firmar, completar, acá tenés. Y este es un paquete Sarasa que viene con caja de ahorro, cuenta corriente, caja de ahorro en dólares, no sé, próximamente, no sé, cuenta comitente, lo que sea. Listo, lo tenés ahí. Y este es el contrato. Perfecto. Entonces, como cumplís el contrato, te lo puedo abrir. Si no, no. Y acá pasa lo mismo. Bien. Se nos fue el tiempo, son las 7:30, no me di cuenta. Qué pena. Cerramos el ejemplo. Termino de cambiar un poquito de código y ya los libero. Entonces, copiar idiomas, fíjense que acá de vuelta, ¿no? Recibo un idioma, esto dice que devuelve un array de string, tiene que ser un array de idiomas. Esto que está recorriendo acá ya no es más un string, es un array de idiomas. Lo mismo con este, donde sea string array, ahora es idioma array. Ahora, ¿qué va a cambiar en la clase main? La clase main, cuando creaba una persona, decía persona p igual a new, y le pasaba un string y le pasaba el idioma que quería, hablar, por ejemplo, español. Ahora eso ya no se puede hacer más así, porque esto dejó de ser un string en el constructor, pasó a ser una interfaz. Entonces esto no va a funcionar más. Lo que tengo que pasarle acá es una instancia. ¿De quién? O de español, inglés, o de chino. ¿Sí? Eso es lo que va a cambiar. Entonces, guardo los cambios, a ver si me quedó algo en rojo. Parece que sí. Bueno, idioma todo uppercase, claro, esto ya no existe más. Vamos a tener que poner otro método después para decir que este idioma tiene un nombre o algo por el estilo. Ahora lo vamos a hacer después. Y el main idiomas, fíjense, ya no puedo construir más personas de esta manera. Pero yo sé que si creo una clase español que implemente idioma, lo puedo pasar por constructor. Entonces voy a crear rapidito, por lo menos uno para que lo vean y ya cerramos. Voy a construir esta clase. Yo la clase persona, perdón, español, sin ñ y sin acento. Y decimos que español, mirando esta jerarquía, implementa idiomas, o sea que acá le ponemos implement. Idioma. Y por implementar esta interfaz está obligado a cumplir el contrato que dice decir. Entonces acá vamos a decir, bueno, si eso dice algo en español, no importa. Voy a probarlo rápido. Entonces ya hice el qué, el cómo de este qué. Y acá en el main de los idiomas, ahora puedo cambiar este español por un idioma. Voy a crear un idioma español igual a new español. Y con esto van a decir, ¿qué estás haciendo? Una interfaz instanciando una clase. Para no marearlo mucho, vamos a dejarlo hasta ahí nada más. Español igual a mi español. Español implementa idioma, dijimos, ¿no? Español implementa idioma. O sea que español se comporta como un idioma. Por eso las palabras hay que guardarlas. Español se comporta como un idioma. Entonces puedo pasar este idioma genérico,
nombre, ¿sí? Por constructor. Entonces cumplo con la firma del constructor que dice que recibe un string y una interfaz. Español se comporta como un idioma, por ende es una interfaz también, o sea, él tiene el comportamiento de la interfaz. O sea, yo soy un humano, soy Carlos, hombre, humano, mamífero. El caso sería español, idioma. Y lo puedo pasar por acá. Es más, puedo crear otro idioma si quiero. Vamos. Ahora idioma es inglés. No existe, ahora lo voy a crear. Y lo puedo pasar también acá. Y acá puedo hacer lo mismo. Digo, bueno, también le paso a la misma instancia. Entonces, lo único que me quedaría crear es el idioma inglés que no existe. Pero es simplemente mirar acá y decir, ah, el inglés también implementa esta interfaz que está acá. Entonces voy a donde creé recién el español y construyo la clase inglés en base a la de español. Va a tener otra implementación. Y fíjense que la clase inglés implementa idioma, dice en español, no sé si se escribe así, saying, se escribe así, something. ¿Alguien sabe mucho inglés? Creo que se escribe así, ¿no? Estoy diciendo algo. Y ya tengo la clase inglés que implementa idioma. Y acá viene la volada de sesos, y con esto cerramos porque después vamos a retomar la clase que viene. Español la puedo instanciar como un español, ¿sí? Español se comporta como una interfaz y idioma. Pero no puedo reconstruir la clase idioma como un inglés, porque son clases hermanas, ¿entiende? Yo la única forma que puedo referenciarlas es si acá arriba tengo la instancia, del lado izquierdo tengo la instancia mayor, de mayor nivel en la jerarquía de clases. O sea que si yo español lo cambio por un idioma, puedo reinstanciar esta instancia de idioma con otra. O sea, es polimórfico, se comporta como un español o como un inglés, depende de qué es lo que use del lado de la derecha. Siempre y cuando del lado izquierdo sea la clase, la interfaz de mayor nivel. Es como decir, con esto cierro, interface y igual a new clase que implementa la interfaz. ¿No? Si hago esto, de poner del lado izquierdo la interface y la instancio como una clase que implementa, después esta lo puedo cambiar. La clase que implementa 1, la clase que implementa 2, 3, n. ¿Por qué? Porque todas las clases que están del lado derecho deben cumplir con ese contrato y ahí está la ventaja. Si cumplen el contrato se pueden comportar como una interfaz. ¿Ah? Bueno, vamos a dejarlo hasta acá, porque si no podemos seguir así hasta las 12 de la noche y yo me voy a cebar un montón porque este es un tema que me apasiona, la parte de interfaces, pero ustedes se van a querer pegar un tiro a los dedos. Así que voy a finalizar la clase acá, charlamos un ratito y nos vemos en la clase que viene. ¿Sí? Así que les agradezco por estar y ahora respondemos preguntas. Gracias, chicos.